Aleluya, damos gloria al Señor. Alabanza al Señor en esta tarde. Dios bendiga a cada uno de mis hermanas, mis hermanos que están allí en este momento, han dispuesto su corazón para continuar esta serie de discipulados, deteniendo nuestro tiempo y empezando a entrar en el Kairos de Dios, porque es necesario que nosotros nos dispongamos día tras día a que ya no sean nuestros pasos, ya no sea nuestra voluntad, ya no sea lo nuestro, sino que sea la primacía, lo de Dios, que sea la prioridad, lo del Señor. Por eso yo te invito allí de que abras tu corazón al Señor en este tiempo. En este tiempo tú pares todo lo que tú tengas allí que hacer, las cosas en las cuales tú estás allí trabajando, haciendo, tú detengas un poco lo que estás haciendo y dediques este tiempo, esta hora y media allí a entrar en la presencia de Dios, de estar dispuesto, dispuesta en este momento para entrar en la presencia del Señor, para que Él nos ministre, porque Él sigue hablando a su pueblo, Él nos sigue ministrando. Mira qué ministración tan hermosa nos regaló esta mañana el Señor. Y Él continúa hablándonos, continúa llegando a nuestras vidas. Él continúa ministrando nuestro espíritu, porque Él habla a nuestro espíritu, mis hermanos, Él habla a nuestro espíritu, Él quiere tener una relación estrecha, estrecha con su pueblo, estrecha con nosotros. Por eso ahí está la administración del Señor en nuestras vidas. Él por medio del Espíritu Santo empieza a ministrar nuestro hombre interior, a fortalecerlo. Somos fortalecidos delante de su presencia. Delante de su presencia encontramos allí la plenitud de vida, la fortaleza, el aliento nuevo para nuestro ser, ese pronto auxilio ante las tribulaciones, el consejo, la guianza, la dirección en sus palabras. Por eso es necesario que nosotros le conozcamos a Él y que nosotros le pidamos al Señor el poder entender sus designios, el poder entender a Él qué es lo que Él tiene para nosotros, qué es lo que Él quiere en este tiempo con nosotros. Por eso, abriendo nuestro corazón, seguimos con el tema de los atributos de Dios, número 5, porque es un tema muy extenso, algo que abarca un tema muy extenso que son los atributos de Dios, pero que a medida de que nosotros vamos llenando nuestro corazón de Él y vamos abriendo nuestra vida, nuestros sentidos espirituales, Él se va manifestando y nos va dando cada vez más esa firmeza para poder establecernos en Él y para saber de cuán grande y cuán perfecto es nuestro Dios. Por eso el tema de hoy a seguir es Dios grande y perfecto. Tenemos un Dios grande y perfecto. Aleluya. Y comenzando con nuestro tema, vamos a tener como texto base Romanos 1, versículo 20. Romanos 1, el versículo 20. Entonces miramos que hay un solo Dios y Él es totalmente grande y poderoso. Poderoso es nuestro Dios. Todos los demás seres en la tierra, todos los demás seres, todo lo demás aún, el espacio, todo aquello que fue creado, todas las cosas aún y los seres vivientes, todos somos totalmente dependientes y insuficientes, limitados. Recordemos eso, mis amados hermanos. Somos limitados, somos insuficientes, tenemos límites, pero nosotros, así como somos limitados y somos insuficientes, en Dios tenemos una eternidad porque Él es grande, Él es infinito, Él es eterno. Entonces, vamos a mirar, Dios es grande allí. En Romanos 1, el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Las cosas invisibles significan las cosas espirituales, lo espiritual, lo espiritual, lo que es eterno. Recordemos que hay un mundo espiritual que es eterno, que fue primero que lo que tú y yo vemos hoy en día, que fue primero que lo que tú y yo hoy podemos palpar, ver, comprender, entender como cosas existentes. Lo invisible, lo eterno es primero, fue primero. Entonces, porque esas cosas invisibles de Él, lo que nosotros no podemos ver, que es su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hay un punto de referencia, que nosotros tenemos que ver, y es que la naturaleza misma de la tierra, la naturaleza, lo que Él ha creado, esa naturaleza, todo lo que nosotros vemos, la creación, las constelaciones, el espacio que es infinito, las galaxias, que son muchas galaxias, todo aquello da un margen, da un punto de referencia de la grandeza de Dios. Entonces dice allí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguno tenemos excusa al ver la grandeza de la creación, en saber de que tenemos un Dios grande, en que todos los demás seres y cosas somos totalmente dependientes de qué, dependientes de su bondad, de su fuerza, de su misericordia. El cielo, el mar, las constelaciones, las estrellas tienen su grado de honra aún. ¿De acuerdo a qué? A su función. Cada cosa está hecha con un propósito. Recordemos que Dios todo lo hizo con propósito, todo el Señor lo ha hecho con propósito. Tu vida tiene un propósito, mi vida tiene un propósito. Él no hace las cosas porque sí ni por casualidad, porque Él es un Dios grande, abarca todo, Él sabe lo que está haciendo. El designio de su voluntad se manifiesta en nuestras vidas con esa eternidad y con esa grandeza. Entonces toda la creación muestra que es su grandeza, la grandeza de Dios, lo excelso de sus hechos. No existen, ya sabemos que no existen ni grandes hombres o grandes mujeres de Dios en las escrituras, sino que muestran que las cosas finitas, muestran también sus debilidades, no muestran como seres que no tienen debilidades, por lo contrario, Dios nunca ocultó, si tú miras en la palabra, ves a David en sí como un hombre valiente, esforzado, miras atributos que Dios puso en él, pero también miras que fue un hombre débil, sujeto a pasiones, a situaciones como todos los hombres. Por eso no existen grandes hombres o mujeres de Dios en las escrituras o en la historia, porque solamente vemos que hombres y mujeres débiles, pecadores, infieles, donde solo que se ve la grandeza del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Y es ahí el punto de referencia donde nosotros tenemos que pararnos y ver de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios eterno, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios que tiene unos atributos eternos, que el tiempo Él está fuera del tiempo, Él está fuera de aún de lo que nosotros podemos esperar en el mañana. No, Él no está esperando el mañana espera en Él para ser trazado. Por eso nosotros tenemos que mirar y tener esa visión de con quién nosotros estamos tratando. Qué Dios tan grande, qué Dios tan fuerte, qué Dios tan majestuoso es al cual nosotros servimos. Por eso a medida de que tú le vas conociendo, de que tú vas entrando en las dimensiones espirituales, a medida de que tú vas conociendo la grandeza de Dios y sabes con quién estás tratando y quién te ha llamado y quién te fortalece y quién es el que te ha dado nombre y quién es el que sustenta tu casa, a medida de que tú le vas conociendo por la palabra, porque esa es la finalidad. El Señor me hacía entender, el Señor me lo decía, hijas, que yo quiero que me conozcan, yo quiero revelarme a sus vidas para que ustedes no duden más, no desconfíen de mí, para que mantengan una fe firme, una fe estable, para que sepan que yo les cuido, que yo les amo, que yo soy grande, que estoy por encima de todo, del mundo, de lo que pueden ustedes ver como naturaleza, de aquello que ustedes pueden ver como el cielo, el mar, las estrellas, el sol, que aún el sol se está acabando, mis hermanos, todo tiene un fin. Todo tiene un fin menos Dios. Dios no tiene un fin. Él es eterno, infinito, infinito y grande. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que pararnos allí y ver que Él sustenta nuestras vidas, sustenta nuestras casas, que Él es el que guarda. Él ha puesto, yo te digo, ha puesto ángeles alrededor de ti, de tu casa.
ángeles alrededor. Él ha enviado misiones especiales de ángeles en comisiones especiales, llevando, trayendo, recogiendo las intercesiones, clamando el Señor allí por medio del Espíritu. Nos pone ese clamor porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a clamar. Es el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, que nos lleva a clamarle al Señor todo el tiempo. Cuando tú estés clamando, estás sintiendo la impartición de Dios sobre tu vida. Y vemos cómo hombres de Dios y mujeres de Dios entendieron que eran débiles y frágiles, que no había en sí una fuerza alguna que pudiera sostenerles, sino solamente Dios. Dios es el único que puede guardar nuestras vidas. Dios es el único que puede levantar una casa, restaurar una familia, sanar los corazones. Por eso es que tenemos que refugiarnos en Él. Y hombres y mujeres, como lo fue Daniel en este momento, voy a tocar lo que es la vida un poco de Daniel, porque Daniel, un hombre que estuvo en un reino que fue Babilonia, un reino muy poderoso, que tuvo su gloria, como lo decimos acá en la tierra, tuvo su gloria efímera y pasajera, pero fue una gloria humana. La gloria humana es limitada. Todos los seres humanos y aún la naturaleza, todas las cosas tienen un fin final, tienen un punto final, pero el único que no tiene un punto final, ni principio ni fin es Dios. Él abarca todo, por eso de ahí su grandeza. Y vamos a mirar en Daniel 9, el capítulo 9, el verso 4. Y voy un poco rápido porque vamos a tocar dos atributos. Vamos a intentar que el Espíritu Santo nos ayude en esto para poder transmitir y poder avanzar un poco más. En Daniel 9, el capítulo 9, el verso 4, dice Daniel allí: y oré a Jehová mi Dios. Mira cómo era la relación de Daniel. Él estaba en un reino que era finito, pero era un reino que en sí tenía su gloria allí, una gloria humana, un poderío. Los caldeos era el ejército más poderoso, uno de los cuales, como también lo fue Egipto y también el imperio romano, fueron imperios muy poderosos, imperios que se les fue dada una autoridad, porque recordemos, cuando Dios da una autoridad a algo o a alguien, es porque en sí el Señor le da la capacidad de ejercer un dominio en determinado tiempo. Entonces, en este tiempo, Daniel estaba allí sometido y sujeto a Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero él sabía que por encima de Nabucodonosor estaba Dios. Él sabía a quién él servía, él sabía quién le había puesto allí. Él sabía por qué estaba allí, era consciente. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que siempre Él nos haga conscientes del tiempo que estamos viviendo, de por qué estamos viviendo ese tiempo, de lo que Él quiere que nosotros llevemos a cabo y de la majestuosidad en sí del Señor, que nosotros seamos conscientes de saber que la grandeza de Dios está sobre nuestras vidas y está en nuestras casas. Ahora, Daniel sabía que Dios lo había llamado, Daniel sabía que Dios lo había puesto allí y que había un propósito, porque todo lo hace Dios con propósito, todo lo hace, aún la creación es hecha con propósito, todo Él lo ha permitido con un propósito, con un plan, todo viene de acuerdo al plan y a lo establecido por Dios, a las ordenanzas de Dios, a los estatutos de Dios, de acuerdo a lo que Él tiene. Ahora, Daniel era una pieza importante en ese tiempo, en esa generación, como tú y yo en esta generación. Hay un propósito, hay un plan de Dios diseñado para tu vida, y ese plan y ese propósito está en tu casa, está en ti allí, y Dios quiere llevarlo, ejecutarlo. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer clamando al Señor, dispuestos, diciéndole al Señor: necesito, Señor Dios mío, cumplir tu plan a cabalidad, que no se quede nada, Señor, sin ser, Dios mío, hecho, que lo tuyo, Señor Dios mío, se haga, Dios mío, en mi casa, en mi vida, en mi familia, en todo, Señor Dios mío.
Yo necesito, Padre, que tu obra se ejecute y clamar al Señor todo el tiempo para que todo se haga conforme la voluntad de Él y los impedimentos sean quitados. Miramos allí cómo oró Daniel allí a Jehová Dios, dice, e hizo confesión diciendo. ¿Qué hizo esa confesión diciendo allí Daniel? Daniel 9, el versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, Dios grande. Y esa palabra grande me habla de de algo sublime, de lo excelso, de lo majestuoso, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mira cómo empieza a hacer una confesión allí de humillación, porque todo ese capítulo 9 es una intercesión de Daniel poniéndose a favor del pueblo. Él pide perdón por sus antepasados, pide perdón por su familia, y aunque era un muchacho, él entendía lo que había vivido. Él entendía, él había leído, se había apropiado verdaderamente de lo que era la humillación allí, clamando por una familia, clamando por los gobernantes, clamando por toda la ciudad, porque él sabía la condición en la que se encontraban cautivos, pero ahora él conocía a Dios, sabía quién le había llamado y quién le había puesto allí como intercesor, como un profeta intercesor. Recordemos alguna vez que toqué un tema sobre la intercesión, me parece que fue en Camino de Santidad, donde hablaba el Señor sobre el pararse en la brecha, y el Señor en ese momento Dios ministraba y decía que todos los profetas son intercesores, aunque todos los intercesores no sean profetas, pero sí todos los profetas son intercesores. Nosotros miramos cómo todos los profetas antiguo testamentarios y aún Juan el Bautista o aún los ministerios del profeta son puestos para ponerse a favor del pueblo, para ponerse a interceder a favor del pueblo, porque el profeta hace una la situación. Tú como profeta de Dios sientes todo lo de tu casa, eres una atalaya, tú estás allí en la primera fila, eres alguien que está puesto ahí delante y va a recibir, si bien va a recibir todo lo que viene como carga espiritual. El profeta está puesto allí como una antena, como alguien que percibe todas las cosas, como alguien que tiene los sentidos abiertos. El profeta está llamado a eso, y sé que Dios nos va a entrar cada vez más en las dimensiones de conocer los ministerios y los dones, pero ahora el Señor está sentando unas bases para saber nosotros quién es Él. ¿Quién es Él? Y como me decía el Señor, hija, es que yo quiero que mi pueblo confíe plenamente en mí, que mi pueblo descanse en mí, que mi pueblo ejecute esa fe verdadera, inamovible, inquebrantable, y que permanezca en la confianza conociéndome, como me conoció Daniel, como me conoció David. Vemos hombres y mujeres de Dios que le conocieron, que sabían en quién habían creído y a quién ellos oraban. Aquí vemos que Daniel no estaba golpeando el aire, aquí vemos que Daniel está firme. Dice, oré a Jehová mi Dios, oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande. Y esas palabras no eran palabras sueltas, no eran palabras. Sabía a quién le estaba clamando, él sabía. Y esta parte donde dice, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido. Esta palabra temido viene del verbo yaré, en hebreo, que significa reverenciar. No es un temido de la religión temerosa que hace que vean a Dios de lejos con un palo en su mano endurecido. No, esta palabra viene del verbo reverenciar, honrar. Esto vemos aquí, esta palabra yaré en hebreo significa reverenciar.
la más pequeña revelación de la grandeza de Dios nos asombraría cada día. ¿Por qué? Porque provoca reverencia absoluta, reverencia, lo más pequeño que a nosotros nos llegue como revelación de Dios en su grandeza. Lo vemos en su carácter, en su manera de actuar como Él es. Nosotros quedamos sorprendidos muchas veces de que pensamos que Dios va a actuar así, va a hacer esto, va a hacer aquello, y cuando menos nos asombra su misericordia, nos asombra su grandeza, nos asombra su amor. Eso es la grandeza de Dios. Cosas tan sublimes, tan eternas, como Él con su paciencia pastorea, como Él nos cuida, como Él sustenta, como Él habla nuestra vida, como Él nos cuida, como Él manifiesta allí ese poder cuidador, esa sustentación en medio de las carencias, como Él habla a nuestro corazón, o como Él aún nos dirige, nos orienta. El Señor Dios Todopoderoso lo hace de una manera sublime y nos lleva siempre a mostrar su grandeza, a mostrar allí su omnipotencia, y Él manifiesta allí en hombres y mujeres esperando que nosotros honremos la manifestación de cada asunto. Mira, aún como Él provee, como Él te unge, como Él guarda a nuestros hijos, como Él forma a nuestros hijos, como Él hace, como Él forma un bebé en el vientre. Todo la manifestación de su grandeza, esa omnipotencia del Señor en nuestras vidas, la vemos allí en su palabra. Él manifiesta, tú lees su palabra y te vas a dar cuenta de cómo era la actitud, cómo era Él, cómo Él habla, y cómo Él, por lo menos las batallas que Él, las batallas que Él enfrentó en su pueblo, en Israel, cómo manifestó su grandeza. Tú lo puedes ver en el Génesis, en el Éxodo, cómo los hechos portentosos de Dios magnificaron, porque Él magnifica más. Él escoge la debilidad nuestra para magnificar su gloria, para mostrar esa grandeza omnipotente, cómo es tan sublime el Señor, que Él en medio de nuestra debilidad se fortalece, mis amados. Por eso Él se acerca al corazón contrito y humillado. Por eso es que el Señor atiende la súplica de un corazón que se humilla, de un corazón que le necesita, de un corazón que se rinde ante Él. Hombres y mujeres a quien Dios manifestó su grandeza en parte y no total, porque vemos que el Señor nos va dando de poco en poco, Él va mostrando, y a medida de que nosotros cada vez más le vemos. Bendiciones, Mayrita, bienvenida. Cada vez que nosotros le vemos a Él actuar y le vemos, entonces de nosotros se va quitando, ¿qué? La dureza, el escepticismo, la incredulidad, porque le vamos conociendo. De repente nosotros vemos en la palabra hombres y mujeres que en algún momento dudaron de Él. De pronto Sara, al reírse y al pensar que eso nunca llegaría, pero como el Señor se manifestó aún por encima de esa risa y le hizo aún que su propio hijo Isaac, que significa risa, fuera su consuelo en medio de una esterilidad y en medio de todo aquello que era contrario. Entonces nosotros vemos la grandeza de Dios aún en los pequeños actos, y eso es lo más grande, mis amados. Yo les digo en el nombre poderoso de Jesús, miremos los pequeños detalles y valoremos de Dios todo. Valoremos del Señor su amor, valoremos de Él su misericordia, su cuidado, la sustentación que Él te da día tras día. Tus hijitos que los puedes tener allí, puedes abrazarlos, puedes recibir un abrazo que es el abrazo de Cristo por medio de ellos.
a tu esposo, tu esposa, todo lo que tú veas allí, que el Señor ministre el alimento, todo lo que Él te da, y la sustentación de un padre, la salud para tu esposo, para que vaya a trabajar, para que pueda recibir aún inteligencia, sabiduría, capacidades, talentos. Todo eso, mis amados, es algo muy grande, algo sublime, algo eterno, que nos haya hecho madres, que nosotros podamos ser coherederas de la gracia de la vida, y aún las que no han sido madres naturales lo sean espiritualmente, porque todo es por el espíritu, y el espíritu es primero que lo natural, y pueda ser madre también y pueda sentir esos dolores espirituales hasta que Cristo se ha formado en su pueblo, en la iglesia, y tú puedas sentir esa necesidad de orar, de estar allí, de sentir ese peso en el espíritu, que es el peso del espíritu en este tiempo, para que la iglesia se vuelva a Cristo. Entonces vemos como hombres y mujeres a quien Dios manifestó su grandeza en parte y no total, porque todo en este mundo es en parte. Por eso en este mundo nosotros no podemos buscar la perfección, ni creer, ni exigirla, les digo hoy, ni exigirla a un esposo, ni exigirla a situaciones de las cuales tú vives, porque todo en este mundo es en parte. Y por eso el Señor nos capacita en la paciencia, en el amor, en la disciplina, en la diligencia, en la perseverancia, porque hay cosas que alcanzamos con la disciplina, porque hay cosas que alcanzamos con la diligencia, con la perseverancia, porque Dios nos hizo seres capaces, inteligentes, seres que tienen dentro de ellos verdaderamente lo que el Señor ha puesto, porque Él nos ha compartido de Él, Él nos ha dado de Él. Eternidad hay en el corazón del hombre, lo dice en un salmo. Por eso en este mundo es en parte, así que de su corazón, del corazón del Señor, nos da la impartición para poder soportar aún pruebas, diferentes tipos de pruebas. Eso es grandeza de Dios, eso es grandeza de Dios, que Él nos ayude a sobrepasar distintos tipos de pruebas. Hay cosas que ni siquiera tú sabes que tú podrías llegar a hacer si tú te propusieses. Hay cosas que tú no sabes que tú tienes la capacidad, porque Dios te ha dado la capacidad para poder hacer, para poder efectuar. Lo que pasa es que nosotros muchas veces desconocemos, pero Dios nos ha dado de sus capacidades, Dios nos ha dado de su inteligencia. Ahora el Señor, ¿qué nos da? Que nosotros refiramos todo a Él y que todo lo pongamos a sus pies, para que la medida nos vaya dando la sensatez y la sabiduría para poder ejecutar y llevar a cabo todo el plan perfecto de lo cual Él tiene para nosotros. Por eso Él hace que de nuestro corazón brote alabanza, brote loor a Él al ver esa grandeza. Él es grande porque Él no tiene principio ni fin, no se puede medir, no se puede decir un estándar que Él tenga, ni profundizar, ni hay ningún ejemplo que pueda caber la complejidad de lo que es Dios. Dios es santo en todo, en sus caminos, en todo es grande, sus caminos son grandes, son extensos sus caminos y son altos, muy altos. Él es Dios todopoderoso. Por eso miramos allí en el Salmo 77. También David le conoció y afirmó totalmente su confianza en Él. Si tú ves los salmos, si tú ves allí a un David que entiende, a un David que comprende, a un David que caminó y que le conoció en el camino al Señor. Él le conoció. Él conoció que nunca el Señor le dejaría, que nunca el Señor le abandonaría, que sus pactos en Él son eternos, que somos nosotros los hombres que nos apartamos de Él, que somos nosotros los hombres los que endurecemos el corazón y nos apartamos. Pero el Señor Dios Todopoderoso tiene un plan en nuestras vidas y Él va abriendo camino aún en medio de la dureza de nuestro corazón, nos trata, nos forma, nos pasa por desiertos, por tiempos de altura,
dura, pero también por tiempos donde Él nos abate, nos humilla, porque es necesario que nosotros le conozcamos en medio de la humillación, porque cuando nosotros nos humillamos delante de Él, magnificamos su grandeza. Él puede verse como el grande, como el omnipotente y como lo que Él es. Miramos allí en el 77, el versículo 13 y 14. 13 y 14. Dice la palabra del Señor: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Solo dice David allí, completamente consciente. Hermano, porque si hay algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, es que Él genere conciencia en nuestra vida. Ser hijos e hijas conscientes de los planes eternos de Dios, de que estamos tratando con cosas eternas, que no podemos descuidar, que no las podemos dejar de lado porque son eternas. Tenemos que trabajar en lo eterno. Tenemos que nosotros formarnos en lo eterno. Si bien hay una urgencia en las cosas finitas, en nosotros buscar que sí, que mire, las personas buscan una casa, una estabilidad, que esto, que aquello. Al llegar los momentos de la prueba, nosotros nos damos cuenta que eso no es nada, que todo lo de este mundo es finito, que si un día podemos hasta morir ya y partir de esta tierra y no alcanzar nada en esta tierra, pero hay una eternidad en Dios que es lo mayor, y ahí es donde nuestros ojos se tienen que enfocar. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo eterno. David aquí estaba mirando lo eterno. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Él es el que lo hace notorio. Él es el que hace notorio su poder. David lo vivió desde un comienzo hasta el final. Por eso es que todos tenemos que tener una relación bien edificada, construida, sólida, y ayudar. Estamos para ayudar a nuestros hermanos a que tengan esa relación con Dios, a que ellos pongan en Dios su confianza, a nuestros hijos naturales y espirituales, que pongan en Dios su confianza, no en las cosas materiales de este mundo, no en lo que perece, ni siquiera en nosotros mismos como padres, porque somos limitados, somos seres insuficientes. El suficiente es Dios. Nosotros somos insuficientes, carentes, débiles, frágiles. Nosotros tenemos limitaciones. Por eso es que todo lo que tú veas como grande en una vasija es porque el contenido lo ha puesto Dios, es porque es Dios. La grandeza viene de Él, la adoración es a Él. Cuando se nos es revelado la grandeza de Dios, entramos en dimensiones absolutas de fe. Esto es un punto muy importante porque esta es la finalidad de este asunto. La finalidad de este asunto es que tú confíes plenamente en Dios, en que entres en dimensiones mayores de fe. La fe viene por dimensiones, por eso el Señor la mostró como una semilla, la más pequeña de las semillas, la mostaza, la más pequeña de las semillas. Y esa semilla va creciendo y se va fortaleciendo a medida de que tú verdaderamente escuches la palabra de Dios y no cualquier palabra, no la palabra cualquiera allí donde tú te sientas en el buffet del internet, y muchos pueden estar hablando pero sin vivir. Cuando la palabra es vida en una vida, va a salir con fe, va a salir con una palabra de fe, una palabra verdadera, una palabra real. No van a ser palabras huecas, no van a ser palabras vacías. Hay gente que tú sientas y tú miras allí, tú escuchas palabras vacías, palabras que no tienen peso. Cuando viene la palabra de Dios, viene con peso, viene con fe. Este hombre, esta mujer vive lo que predica, se siente el peso del Espíritu, se siente verdaderamente que lo que está hablando es porque lo ha vivido, se siente verdaderamente que Dios está en esa vida, que no es una apariencia,
vida, que puede llover, tronar, relampaguear, esa vida es la misma. Esa vida tú la vas a ver allí como el monte de Sión inamovible. Entonces esa vida está en unas dimensiones grandes de fe porque ha visto la grandeza de Dios en su vida, como lo vemos en los salmos. Tú lees un salmo, el Salmo 27, tú lees el Salmo 91, tú lees los diferentes salmos y tú te vas a dar cuenta, tú ves esa palabra viva en David, porque él lo vivió. Si él decía, oh Dios santo, grande es tu camino, oh Dios grande como nuestro Dios. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios, es porque Él lo sabía, Él lo había vivido. Él entró en dimensiones espirituales no conocidas, Él no las conoció de una vez, no, Él empezó a experimentar. Eso es un proceso, así como aquel árbol va creciendo, ese árbol de la fe va creciendo allí a medida de que tú te vas llenando verdaderamente de Dios y vas entrando en las dimensiones espirituales donde tú le conoces, donde tú empiezas a tener una relación con Él estrecha, no una relación porque te contaron, porque te dijeron, porque te impulsaron, porque allí te están diciendo hazlo, no, sino porque te nace, porque empiezas a tener esa dimensión allí de entrega en la intimidad al Señor, y ya entonces no te das un tercio ni tres cuartos, te das completo ante la presencia de Dios. Entonces miramos cómo cuando se nos es revelada esa grandeza de Dios, entramos en dimensiones grandes de fe, caminos espirituales que no conocemos, pero que empezamos a conocer, que desde el principio hasta el fin la grandeza de Dios se manifiesta en la debilidad y en la flaqueza de un pueblo, de vidas que le necesitan, de vidas que dicen, Señor, yo sin ti no soy nada. Señor, tú eres mi ayudador, tú eres el proveedor de mi casa, tú eres el que sostiene mi casa milagrosamente, Señor. Tú eres la vida de mi casa, tú eres el sustento de mi familia, y ponemos la confianza en el Señor. Y miramos ahí el Salmo 40, el versículo 5. 40, el versículo 5 dice, aleluya, muchas cosas has hecho tú. Mira ahí, la miramos, Salmo 40, el versículo 5. Aquí tengo otra versión, voy a leer acá la de la pantalla. Dice, has aumentado, Jehová, tus maravillas. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Aleluya. La grandeza de nuestro Dios es excelsa. No hay manera de medir ni sus atributos, ni su grandeza. Es así como tú ves toda la creación que Él hizo. Hay galaxias que son infinitas. Él está mostrando allí, como lo leímos en el texto guía en el Romanos 1:20, que la misma creación nos muestra su grandeza. El mar, hay sitios en el mar, mis hermanos, que no tienen fin, que no han podido encontrar una profundidad, no han podido encontrar fin a la profundidad, porque hay abismos. Lo sabemos que hay unos abismos marítimos en plataformas continentales que no tienen un fin. ¿Por qué? Porque Dios en su naturaleza está mostrando aquí en la creación de Él cómo Él manifestó para que hubiesen señales. Por eso nosotros como hijos de Dios siempre debemos estar atentos a las señales de Dios. Dios siempre te dará señales de que Él está contigo. Dios siempre te dará señales de que Él es tu Padre. Dios siempre te dará señales de que Él es tu abrigo, que Él te protege, que Él está contigo. Él te dará señales aún de lo que debes hacer. Él te muestra por señales allí en tu casa, en tus hijos,
hijos, lo que él hablaba la otra noche en una palabra por medio de Marta. Él hablaba sobre los hijos que son señales y presagio en nuestras casas. Él siempre nos da señales. Tus hijos son señales de Dios allí, hijos espirituales y naturales. Dios habla en nuestra vida y no hay manera de que nosotros midamos nada de lo que Él en sí da como atributo o grandeza en sí. No hay ni un comienzo ni un final en Él. Aún sus respuestas, sus actos muestran en Él, muestran la grandeza de Él, sus respuestas de misericordia, sus respuestas de paciencia, sus respuestas de que Él es lento para la ira y grande en misericordia, las respuestas que van de acuerdo a que Él no se sale de su carácter, Él mantiene su carácter, Él siempre nos enseña esa estabilidad en el carácter, y ahí es donde Dios está trabajando en nosotros, porque Él no quiere que nosotros seamos almáticos y mucho menos carnales, sino que mantengamos en el espíritu, llevando todo lo espiritual a lo espiritual, manteniendo allí, sabiendo que Dios te está hablando, mirando las respuestas de Dios que van de acuerdo a su manera de ser, a su naturaleza espiritual. Así como Él es justo, Él actúa en su justicia. Por eso nunca esperemos que Él se salga a hacer alguna injusticia o hacer algo, ni siquiera por capricho, porque muchas veces las personas oran y le dicen al Señor, pero ¿cuándo vas a hacer esto? Mira, yo quiero ver a este acabado o a esta destruida o esto, eso. Hay gente que aún está en una iglesia o sentado en una silla clamando por cosas que Dios nunca va a hacer en lo que Él no es, porque Dios es justo, Dios es santo y Dios mantiene un carácter estable. Él nunca se va a mover ni por los caprichos de nadie, ni porque alguien le diga haz esto o haz aquello, o mira por qué no haces esto, por qué no haces aquello. Y nosotros lo vemos allí en aquella mujer de Job, que si bien Job era un hombre que tenía el corazón allí dispuesto para obedecer al Señor, para honrarlo, para soportar las aflicciones, él tuvo un corazón allí dispuesto para amar al Señor por encima de lo que le había sido dado en ese momento, que si bien el Señor en un tiempo le dio bienes, después vino el Señor y los quitó, y él dijo, ¿acaso recibiremos de Jehová solo lo bueno? ¿Acaso no recibiremos también lo malo, las pruebas, las situaciones duras donde el Señor nos enfrente? Y aquella mujer respondió como una mujer necia, porque ella solamente alcanzó para vivir las cosas buenas, pero en el momento donde fue tocada, en el momento donde perdió sus hijos, en el momento donde vio a su esposo allí sumido en una enfermedad, no pudo soportar y blasfemó contra Dios. Entonces vemos cómo las limitaciones humanas, en el momento donde nosotros recibimos solamente los beneficios, y no recibimos también de Dios la enseñanza, es donde nos quedamos cortos, y nosotros tenemos que venir al Señor y decir, yo quiero, Señor Dios mío, entender que tú eres santo, que tú pruebas a los justos, dice la palabra, pero que, Señor Dios mío, tú estás en medio de las pruebas, está tu sustentación, y yo te alabaré, Padre, te alabaré en la persecución, te alabaré, Señor, en la enfermedad, te alabaré, Señor, en los momentos difíciles, te alabaré, Señor, porque tú eres mi Dios, Dios todopoderoso, grande y eterno, y estás por fuera de todo aquello, Señor, que parece limitado en mi vida. Tú estás por encima de todo. Tú conoces mi entrar y mi salir, mi anochecer, mi levantar, Señor. Lo que carezco, lo que no carezco, todo está en tus manos. Por eso, Señor, quiero adorarte, quiero alabarte. Llévame, Señor, a ensancharme. Ya no quiero tener un corazón estrecho, quiero tener un corazón amplio, un corazón extendido, un corazón que te ame, un corazón que se humille, un corazón que reconozca su debilidad, Señor, un corazón, Señor Dios mío, contrito y humillado, Señor, un corazón que te adore, Señor. Yo sé que tú me estás llevando más allá, yo sé que tú me estás llevando, Señor Dios mío, a caminar 2 millas extras, y hoy lo acepto, Señor, hoy acepto, Dios mío, lo que tú tengas para mí, lo acepto, Dios mío.
mío. Enséñame tan solo a humillarme. Enséñame tan solo a rendirme, Señor. Yo quiero, Señor, entender tu grandeza y valorarla. Valorar todos tus actos, Dios, tus actos de misericordia, los pequeños detalles, Señor, que no se me escape ninguno, que ninguno se me escape, Señor, que sea un hijo agradecido, una hija agradecida, Dios. Quita toda ingratitud de mi vida, porque esa ingratitud no me deja verte, Señor, no me deja conocerte, Señor, y yo quiero conocerte, yo quiero amarte, yo quiero reverenciarte más y más, Señor. Yo quiero ser, Dios mío, de aquella que rompe ese vaso de alabastro y lo que sale es perfume de nardo puro, Señor. No importa cuántos dedos me señalen, no importa cuántos me ajuicien, no importa cuántas bocas se abran para señalarme. Quiero estar allí en el mejor lugar a los pies tuyos porque tú eres grande y valorar tu grandeza, Señor. Y damos alabanza al Señor porque es su magnificencia que nos lleva cada vez más a Él, a conocerle, a tener una conciencia plena de lo que Él es. Y pasamos a Dios es perfecto. La palabra perfecto nos muestra su madurez, nos muestra un ser totalmente completo, apto en capacidades, en toda la esencia de actuar, de dirigirse a sus hijos, de saber allí cómo actuar en diferentes situaciones, en la perfección. Él actúa en base a esa perfección, no se deja seducir por las carnalidades, ni por actitudes, ni situaciones. Él se mantiene perfecto, se mantiene íntegro. Esa palabra perfección también nos habla de integridad, un ser transparente donde nosotros podemos encontrar toda confianza en su amor, en que en Él vamos a encontrar el refugio, en que en Él vamos a encontrar la perfección. Su perfección nos dice de Él que Él es inmutable, que es un ser inmutable, que no cambia, no varía. Él va a estar allí confiable, firme, no varía. Es un apoyo total para tu vida, para tu casa, para los tuyos. Es un apoyo total. No hay nadie en este mundo que tú puedas confiar como confiar en el Señor. No hay nadie que te pueda entender, suministrar, llenar allí, suplir como Dios, porque Él es perfecto. Sus actos todos son en base a esa perfección. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño, en Él no hay doblez, no hay apariencia. Por eso Él quiere que sus hijos sean como Él, perfectos, maduros, a la estatura del Señor Jesucristo. Vemos en el Señor Jesucristo esa perfección, cómo Él trataba, cómo Él hablaba, cómo era su carácter, cómo Él no se movía por la inmadurez de muchos, ni la carnalidad, ni era impaciente, sino antes con paciencia les toleraba, con paciencia les llevaba, con paciencia, no se dejaba llevar ni por impulsos carnales, ni hería con palabras, y mucho menos por los caprichos que pudieran imponerle o tratar de hacerlo desviar de lo que Él era, de su integridad, del tiempo en el que Él estaba viviendo. Y miramos allí en Deuteronomio, el capítulo 32, el verso 3 y 4. Deuteronomio, capítulo 32, verso 3 y 4. 32, verso 3 y 4, aleluya. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él en la roca, y ahí miramos un símil con la roca, una roca firme, cuya obra es perfecta. Los símiles y los hechos comparativos siempre serán antropomorfismo, se llama en teología. Por si alguna vez tú escuchas este nombre, antropomorfismos, muestra en los hechos en los que hacen símiles o hechos comparativos en la palabra de Dios.
En este momento Él está siendo comparado con la roca, porque Él es la roca. Él es la roca inconmovible de los siglos. Él es la roca en la cual se fundamenta la iglesia, y los hijos de Dios debemos estar fundamentados en Él, que representa esta roca una solidez, una firmeza, una firmeza. Y la finalidad de Dios es que en su perfección nosotros podamos crecer allí y ser también perfectos como el Señor Jesucristo, maduros. Hablamos de madurez, hablamos de completos, de una integridad, de ser hombres y mujeres íntegros en toda nuestra manera de ser. Y lo miramos ahí en Efesios, el capítulo 2, el verso 10. Miramos Efesios, capítulo 2, el verso 10. Miramos cómo el Señor nos habla de esa perfección. Dice, porque somos hechura suya. Tú y yo somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahí está la perfección. Las buenas obras que Él planificó de antemano, por las cuales tú y yo estamos orando, y como iglesia tenemos que hacerlo, Señor. Las obras que tú has puesto, Señor Dios mío, a hacer, las que están por venir, todo aquello, Señor, en lo cual nosotros tenemos que trabajar con integridad, con transparencia. Ayúdanos, Señor, a trabajarlo en la perfección tuya, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cómo? De antemano. Él todo lo hace con propósito. ¿Para qué? Para que anduviésemos, para que caminásemos, para que transitásemos en ellas. Entonces, esa finalidad de Dios es que Cristo se manifieste en la iglesia y Él pueda reflejarse como el varón perfecto en tu vida, en mi vida, y muchos vean sus actos en nosotros. ¿Actos de qué? Actos de madurez, actos de confianza en Él, que te vean y digan, Dios mío, esa mujer transmite fe, Dios mío, ese varón es un hombre que transmite integridad, a ese hombre no se le escucha hablando de nadie, a esa mujer no se le escucha criticando a nadie, hablando de nadie en la espalda. Es una persona íntegra, es una persona que no se sienta en la silla de escarnecedores, es una persona madura. Y Dios está obrando su obra perfecta en su iglesia y se manifiesta en aquellos que le aman, en aquellos que le obedecen, en aquellos que anhelan esa perfección, esa madurez. Sus obras son perfectas y se van manifestando día tras día en nuestra vida, en hechos de pruebas también, para Él darnos. ¿Cómo podemos nosotros mirar las cosas que nosotros tenemos que quitar de nosotros? Es en la prueba donde nosotros, o en los procesos donde Dios nos mete, donde Dios por su infinita misericordia y gracia nos procesa, y nosotros vemos las cosas que son aparentes, las que no tienen que estar, y empezamos a trabajar en ellas, en soltar lo que se tiene que soltar y aceptar la voluntad del Señor. Hablamos también de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces todo lo que viene de Dios es perfecto, y yo anhelo lo que viene de Él, porque viene maduro, viene sólido, viene en la perfección. Me va a hacer bien, aunque yo quiera otra cosa, aunque yo anhele otra cosa. Hay que anhelar, mis amados, mis amadas, hay que anhelar la voluntad perfecta de Dios, esa voluntad que viene fundamentada en el carácter de Él, esa voluntad que viene firme en Él, esa voluntad que me trae lo bueno, lo santo, lo perfecto. Por ello no debemos nosotros imponer nuestra voluntad ante el Señor, sino antes bien rendirnos delante de Él, antes bien humillarnos delante de Él, antes bien decirle, Señor, no entiendo esto, Padre, pero yo lo acepto. Yo sé que tu voluntad ha sido probarme por este lado, por este otro lado, Señor, pero yo te adoro porque tú eres mi Dios, porque todo tú lo haces perfecto, todo tú lo haces eterno, Señor. Estamos bajo tu soberanía, estamos, Señor Dios mío, bajo lo tuyo, Señor. Por eso yo en ti confío, por eso yo en ti creo, Señor. Por
por eso yo descanso en ti y no imponer la nuestra, porque nuestra voluntad que es caída, es imperfecta, es carente de madurez, es totalmente carnal, es almática, nos dejamos guiar por nuestros sentidos, nos dejamos guiar por lo que nosotros pensamos, queremos, deseamos. Lo de este mundo implica mucho, acciona mucho, sugestiona mucho y nosotros empezamos a intentar hacer en lo nuestro o los modelos que se levantan de este mundo. ¿Cuántos modelos se levantan de este mundo para tratar de corromper, para tratar de hacer desviar nuestra voluntad allí y formar en nosotros allí sueños que no son o cosas que no son? Nosotros tenemos que alinearnos con el Espíritu y decirle al Señor: yo anhelo tu voluntad perfecta, mi Dios, en mi vida, cueste lo que cueste. Sí, mi Dios, yo anhelo tu voluntad en mi casa, sobre mis hijos, sobre mi esposo, Señor, en todas las áreas, como seres integrales que somos, compuestos de diferentes áreas emocionales, almáticas, áreas cognitivas, áreas de pensamiento, de situaciones, de sentimientos, todas esas emociones, todo eso, rendirlo delante de Dios. Aún nuestras oraciones deben de hacerse de acuerdo a la voluntad perfecta y recta del Señor. Orar como Dios quiere que nosotros oremos. Muchos hablan en el mundo y aún en la iglesia se ha escuchado hablar de una voluntad permisiva de Dios, pero yo te digo hoy, una sola voluntad es de Dios y es la perfecta. Lo que el hombre pone y lo que el hombre llama voluntad permisiva es una desobediencia, es lo que el hombre quiere decidir por encima de Dios, pero como Dios es justo en toda su manera de ser, Él respeta lo que el hombre decide y lo deja irse tras su desvarío para esperarlo más adelante, para cuando se caiga, se raspe, se dañe. El Señor está allí con su amor y su plenitud para levantarle, para fortalecerle, para decirle: cogiste el camino equivocado, hijo, pero aquí estoy para ayudarte. La voluntad de Dios es la santificación nuestra, la santificación de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra alma, para que muchos puedan decir que verdaderamente le aman y le conocen. Es porque han hecho de Él su refugio, es porque han aceptado de Él su voluntad, es porque anhelan su voluntad y no porque se escudan en una voluntad permisiva y dicen: es que Dios me lo permitió. No, es que tú decidiste y te fuiste tras de tu desobediencia, como a muchos nos ha pasado, a ti y a mí nos ha pasado. Hemos decidido lo nuestro muchas veces, hemos permitido que lo nuestro sea lo que gane. Entonces, que el Señor más adelante nos muestra: no era lo que yo tenía para ti, pero ahora yo te ayudo, yo enderezco tus pasos, yo bajo todo lo que está muy alto de tu vida, yo levanto todo lo que está caído y te ayudo. Muchos pueden decir que un adulterio es la voluntad permisiva de Dios, que por esto, que por aquello, que Dios me permitió experimentar esto para poder hacer esto, y tratan de adornar, pero es una desobediencia. Nunca, nunca, mis amados hermanos, intentemos espiritualizar nuestro pecado. El pecado, llamémosle pecado, y es aborrecible delante de Dios, y nosotros humillarnos delante de la perfección de Dios y decirle: yo anhelo lo perfecto tuyo, tu madurez. Yo no quiero esconder mi desobediencia, porque tendrá consecuencias. Por más que la maquille, por más que la espiritualice, las consecuencias vienen a lo largo del tiempo. Así se intente cambiar, adornar. La voluntad permisiva para muchos es algo que decidieron hacer por encima de lo que Dios les trazó, les dijo, y no pudieron valorar esos pequeños detalles de una voluntad perfecta para abrazar lo suyo.
Entonces no podemos excusarnos en que Dios lo permitió y que no lo obstaculizó y que de esto y que de aquello no. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros espiritualizamos el pecado, duramos un tiempo en un estancamiento de permisividad, pero nuestra, de nuestra carne, consintiendo lo nuestro, consintiendo la mala crianza, consintiendo el pecado, pero eso no debemos nosotros permitir que una desobediencia nos gobierne, no debemos nosotros dar largas a las cosas que el Espíritu Santo nos está diciendo. Esto no te sirve, hija, sácalo de tu vida. Esto no te sirve, hijo, sácalo de allí. No te quiero más perdiendo el tiempo en esto. No te quiero más. Y no pensar es que podemos hacer esto o esto puedo aprender. Dios me lo puede permitir. No, no, no. No, hay que llamar a lo blanco blanco y decir el Señor es perfecto, es intachable, es transparente. Yo quiero ser como mi Padre. ¿Por qué? Porque si perpetuamos la desobediencia, consentimos el pecado, va a dar luz una muerte espiritual, tendrá consecuencias tarde que temprano. Miramos allí Romanos 14:12. Romanos 14:12. Romanos 14:12, leemos allí, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. ¿Quién dará cuentas? Vamos a llamar al pastor, vamos a llamar al papá, a la mamá. Venga, por favor, de cuentas por mí. No, cada uno estaremos. Nosotros no podemos justificarnos delante de la excelencia y la grandeza de Dios. Ni siquiera nuestro esposo dará cuenta por aquello que nosotros se nos fue encomendado como esposa. No, al esposo viceversa, llamar a la esposa como Adán dijo, a aquella mujer que tú me diste. No, no, no. Tú eras la cabeza, la dejaste sola. El Señor Dios mismo allí lo confrontó a él. Dios siempre nos va a confrontar en medio de su perfección. La perfección del Señor se va a presentar a nuestras vidas y nos va a manifestar lo imperfecto en nosotros. La perfección de Dios alumbra esas partes oscuras de nosotros. Por eso nosotros debemos de exponernos a la luz, debemos de exponernos a su palabra, no huir de su palabra, no huir de la corrección. Si alguien te corrige es porque te ama. Si Dios usa la boca de un hermano, una hermana, una palabra, no te escondas allí, no escondas de pronto tu decadencia, antes lo contrario, exponte al antibiótico, exponte a la medicina, no te excuses en la voluntad permisiva llamándola allí como tratando de decir y de justificar y de poner paños de agua tibia. No, llamémosla por su nombre, es desobediencia y hay que apartarnos de todo lo imperfecto, de todo lo dañado, de todo lo que nos sirve, de todo lo que empaña nuestra comunión con Dios, nuestra vida con Él, nuestra relación con Dios. En la clase pasada el Señor nos hablaba que si hay algo que el pecado atenta y viene es a tratar y a romper la relación con Dios, a romper la comunión con Dios. Por eso es que nosotros debemos de estarnos revisando diariamente, perdonando las ofensas, no guardando las ofensas, no alargando las ofensas, sino humillándonos delante del Señor, perdonando, callando, siendo verdaderamente participantes de la perfección de Dios, participantes de lo que Él tiene en nuestras vidas, de lo que Él quiere para nosotros, diciendo, Señor, yo me humillo delante de ti, yo vengo delante de tu presencia, Señor, hoy me humillo, Señor, sé que tu perfección me ha iluminado, Señor, esas partes oscuras, Señor, esas partes imperfectas. Esas partes imperfectas son partes inmaduras, son partes, Señor, carnales, partes, Señor, Dios mío, donde se ve una deficiencia allí en el carácter y hay que trabajar en esa
esas áreas que el Señor nos muestra. Hay que trabajar, ¿para qué? Para no dejarlas perpetuar, para que no generen una respuesta en las generaciones, para que no se vea, porque todo tiene una siembra y tiene una cosecha. Si nosotros permitimos aún cómo vamos a levantar hijos, si tú permites una incredulidad en tu vida y la sigues atesorando y la duda allí se vuelve una raíz y eres una persona incrédula, tus palabras van a salir vacías, tus actos en tu casa van a ser de incredulidad, vas a ser una persona llevada por tus emociones, un sube y baje, no vas a tener una estabilidad de firmeza, de fe ante el conflicto, ante los desafíos, ante los momentos de presión, ante las cosas duras que se viven en la tierra y más en estos tiempos. Entonces vas a generar hijos también débiles, frágiles, sin fe. Vas a generar también generaciones que se van a levantar dudando, como que sí, como que no veo verdaderamente, esto no es, no veo un padre, una madre que verdaderamente me sean un testimonio de firmeza, un testimonio de lo que predican en un altar o lo que hablan, sea verdadero, que se mantengan firmes, que estén allí peleando hombro a hombro, allí contra aún la desobediencia, contra las cosas que se viven, personas de oración, personas de firmeza, que no fluctúan, que están allí en todo tiempo firmes, generan hijos firmes, con una fe firme, con una fe que no duda, con una fe que avanza. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso es que Él se manifiesta ante nosotros allí como ese Dios perfecto, maduro, y tú lo ves en los actos, en la manera como Él a ti. Tú esperas de pronto que el Señor venga a tu vida allí en un momento y te levante y te sostenga, y allí tú le vas a encontrar su mano poderosa sustentándole. Alguna salida te da Dios en medio del conflicto, alguna salida Dios te da, una respuesta, una ayuda pronta, algo el Señor manifiesta. Él no te deja porque Él manifiesta su perfección allí. Sus caminos son perfectos, son rectos, son rectos. Por eso nosotros no tenemos que tomar atajos. Los hombres muchas veces intentamos tomar atajos, salirnos hacia la comodidad, no esforzarnos, no somos de esfuerzo. Pero ¿qué le decía el Señor a Josué? Josué, esfuérzate, Josué, sé valiente, Josué, que este libro no te falte ni de día ni de noche, meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito, conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, Josué. Pero muchas personas piensan, pero ¿cómo voy a hacer prosperar? Este es el negocio que tengo para prosperar. Esta es la oportunidad. Este es el negocio del año. Esto es sin buscar consejo en Dios, se meten en muchas cosas y hay que buscar con anterioridad el consejo de Dios. El principio es: esfuérzate, sé valiente, medita en este libro de día y de noche. Lo primero, ¿para qué? Para que suceda. Lo segundo, entonces, Josué, ahí viene lo segundo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando me someto al Señor, cuando me meto bajo su señorío, cuando acepto su perfección para que invalide mi imperfección, me someto a Cristo, me meto bajo la cobertura de Cristo, entonces Él es el Señor de mi vida, entonces todo lo de Él viene a mí. Entonces ahora sí estoy sentada en lugares de eternidad con Dios. Entonces sus pensamientos se convierten en mis pensamientos. Ya no pienso como piensa el mundo, ya no pienso como el mundo me dice que piense, ya no miro con deseo lo de este mundo, sino que mantengo en una claridad, mantengo en el kairos de Dios, en la perfección de Dios, en la eternidad de Dios. Me salgo de lo
finito para habitar en lo infinito por medio de Cristo, porque es por medio de Cristo. Por eso nadie puede vivir la vida en el Espíritu si no es por medio del Espíritu Santo y por medio de hacer la vida de Cristo suya. No hay otra manera. El resto es religión. El resto es religión. Todo lo demás de hacer de mi esfuerzo, y es que yo voy a intentar cambiar, o voy a intentar cambiar este hombre, y tengo que hablarle, y tengo que decirle, y me desgasto, 20,000 cantaletas, arrugas, la tintura ni me dura. ¿Por qué? Por estar allí, hable que hable, y dele, y dele, y dele, y la cantaleta va y la cantaleta viene. ¿Por qué? Intentando hacer cosas que no, fuera del orden de Dios. Pero si yo voy y me meto en la legalidad, me meto en el Espíritu, me meto en la legalidad de las armas espirituales, tomo las armas espirituales de mi Dios, me arrodillo delante de la presencia de aquel que puede cambiar, de aquel perfecto que puede coger la imperfección de mi esposo, la imperfección de mis hijos y someterla a él. Entonces voy a la legalidad, estoy peleando de manera legal, bajo la cobertura del Omnipotente. No me levanto con armas carnales, no me levanto allí en mi voluntad propia, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, y es que debería ser así, y debería ser así, y es que yo creo que debería ser así, de esta manera, y es que ¿por qué este hombre no entiende? O ¿por qué esto no pasa? Y es que voy a tratar de hacer eso, y es un desgaste continuo, intentando hacer y hacer y hacer, y trayendo un mal ejemplo a mi casa, un mal ejemplo a mi vida, un mal ejemplo aún en la iglesia, un mal ejemplo a mis hijos, donde están viendo es carnalidades y carnalidades, y rotando en la carnalidad, van creciendo en esa carnalidad, van creciendo en ese sistema carnal, y ellos entonces no van a ejecutar lo de Dios, sino que van a vivir en la carne y van a actuar en la carne. Lo que son gritos, peleas, contienda, todo eso se manifiesta allí en las obras carnales. Por eso nosotros tenemos que mantener en la legalidad de Dios y pedirle al Señor: Señor, yo sé que tú eres perfecto. Señor Dios mío, yo quiero tu perfección en mi vida, tu madurez, la esencia de tu madurez. Llámame a ver, Señor, en el Espíritu. Todo, Padre. Quiero salirme, quiero callar cuando tú calles. Quiero hablar cuando tú hables. Si tú no hablas, ¿para qué voy a hablar yo, Señor? Si tú no hablas, ¿para qué, mi Dios? Quiero permanecer en lo tuyo. Quiero amarte, Señor, doblarme delante de ti, rendirme delante de tu perfección y decirte: mi casa te necesita, mi vida te necesita. Quiero vivir, Señor, conforme, Dios mío, lo que tú, Padre mío, en tu grandeza y en tu perfección estás trayendo, Señor, a tu iglesia en este tiempo, Señor Dios mío. Porque todo lo que intentemos por desviar, por torcer, será imperfecto. Todo lo que nosotros intentemos manipular y nos saca de la perfección de Dios, que es en el Espíritu. Por eso solamente por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Solo por el Espíritu, solo por el Espíritu. Por eso es que nosotros hacemos más doblando nuestras rodillas delante de Dios que intentando en nuestras fuerzas hacer muchas cosas. Vemos también un ejemplo muy claro en lo que fue en Génesis el capítulo 12. No lo vamos a mirar allí, sino que les dejo el texto para que ustedes puedan leer. Cuando Abraham desciende a Egipto y él incita a hacer muchas cosas en sus fuerzas, eso le trae consecuencias. Y luego Isaac en Génesis 26 empieza también a hacer lo mismo que su padre. Abraham sembró mentira, Isaac recogió mentira, y en Jacob se vino a profundizar una iniquidad en Jacob, que fue una iniquidad de engaño, ya, iniquidad mayor. Entonces nosotros tenemos que ahora, de aquí en adelante, Dios está hablando a nuestras vidas y nos está manifestando su grandeza. ¿Para qué? Para que todo lo imperfecto, todo aquello que nosotros vemos como imperfecciones, no las maquillemos,
no las adornemos, no las tapemos con una base, no, sino que nosotros las expongamos al sol de justicia, las expongamos al perfecto, al Señor, las expongamos y digamos, Señor, mira, si esta imperfección en mi carácter, Dios, yo estoy cansada, yo la pongo delante de ti, Señor, estoy cansada de ser impaciente, Dios, de ser, Dios mío, aquí está esta imperfección, la saco, Señor, mira esta imperfección en mi casa, esta situación que se está viviendo, tal vez, Señor Dios mío, no sé manejar unas finanzas, tal vez, Señor Dios mío, soy desagradecida, no sé, muchísimas imperfecciones que pueden haber en nosotros, pero que por medio de Cristo, Él va supliendo. Señor, yo necesito tu perfección en esta área. Necesito que tú me madures en mis emociones. Necesito que tú seas el que guíe, Señor, esta barca, Señor. Necesito, Señor Dios mío, que tú tomes mi corazón, Señor. Y que, Dios mío, Padre, todas esas áreas que tú ves allá muy ocultas, Señor, de un pasado, de algo difícil, de algo que viví, de algo duro, de algo, Señor Dios mío, en lo cual, Señor, yo, Padre mío, quedé allí presa, Dios mío, quedé allí, Señor, presa de la amargura, presa del dolor, Señor, todas esas imperfecciones, por medio de tu perfección y de tu madurez, tú me lleves a avanzar, tú me lleves, Señor, yo no me quiero quedar en el estancamiento allí, Dios mío, de lo que es en parte, sino que por medio de Cristo tenemos toda la solidez de una vida espiritual que Él venció por nosotros, el bendito Señor Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo tenemos esa ayuda. Tenemos que levantar altar en nuestra casa, ese altar de clamor, eso de que tú pares lo tuyo y te metas en el Espíritu y sigas allí fortaleciendo tu vida. Por eso el Señor se está impartiendo en este tiempo y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te siga llenando, que te siga suministrando, que te siga bendiciendo por medio de la palabra. Que esta palabra de este discipulado de fruto en tu vida, de fruto, que tú seas una mujer, un varón lleno de la presencia de Dios, un hombre de testimonio, una mujer de testimonio, hombres y mujeres dispuestos para tomar la vida del Señor, para dejar lo nuestro de lado, para poder enfocarnos en lo que el Señor tiene. Hombres y mujeres atentos a la voz de Dios, que atengan allí, que estén atentos, que tomen las palabras del Señor y las desmenucen en su vida y las vivan, que no forces nada, que tú no hagas nada forzando, sino que verdaderamente aprendas a descansar en el Señor, descansa en el Señor, descansa en Él. Él es grande, Él es perfecto, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a dejar. Tú miras en la palabra, Él no dejó a ninguno de sus hijos, a ninguna de sus hijas, Él siempre estuvo allí con el consejo sabio, con la respuesta oportuna, con la guianza, con la guianza. Por eso no te canses de orar, no te canses de humillarte delante de la presencia del Señor, no te canses de rendirte delante de Él, de humillarte delante de Él, de decirle, Señor, te necesito, Señor, necesito tu perfección, necesito, Señor, que tú suplas. No quiero ser un neófito, una neófita, Señor, llevada por las emociones. No, Padre. Quiero ser, Dios mío, Padre, una persona espiritual, Señor, que aporte a tu reino. Que puedan ver, Señor Dios mío, tu imagen en mi vida. Que puedan ver tu imagen en mis actos, en mis palabras, Señor. Que puedan, Señor Dios mío, encontrar un refugio. Aquellos que necesitan, aquellos, Dios mío, que necesitan de ti. Puedan encontrar, Señor, en mí la savia que viene de ti, la sabiduría, la guianza, la palabra adecuada, la palabra que está allí, Señor Dios mío, como refugio, como bálsamo, como aceite suave en el momento que es, Señor.
ayúdame, Dios mío. Y el Señor entonces vendrá, porque Él no se niega a nadie, Él se da, Él se da. Él quiere solamente corazones dispuestos, Él quiere corazones allí atentos a su voz. Y yo le doy gracias al Señor por cada corazón dispuesto, por cada hombre, por cada mujer que se dispone en este tiempo, por cada jovencito, jovencita que están luchando sus batallas. Sé que hay hombres y mujeres que están peleando sus batallas, las propias batallas con gigantes generacionales, pero Dios te dará la victoria, Dios te dará la victoria, Dios te dará la victoria como se la dio a David. Sé perseverante, mujer de Dios, sé perseverante, varón de Dios. Dios te dará la victoria. Hay situaciones en las cuales nadie más puede luchar sino tú. Tú eres la que tiene que pararte por tu casa. Tú eres la que tiene que pararte por tu familia. Hay gente que Dios ha tomado de entre las familias. No te escudes en nada, no te escudes, sino levántate en el poder de Dios. Levántate. Si tú eres mujer que tiene más visión aún que tu esposo, valora esta visión que Dios te ha dado. Valora esos oídos abiertos, valora esos ojos abiertos y levántate como atalaya de Dios. Levántate, que allí Dios te ha puesto también a cubrir a tu esposo, a cubrir en los momentos de debilidad, en los momentos de flaqueza, porque Dios te ha dado para que seas sensible en el espíritu, y Dios te está dando más y te va a dar más, y te levanta como lámpara encendida, como esa lámpara que no se apaga ni de día ni de noche, sino que está encendida, y Él te va dando abundante aceite, abundante aceite. Muchas veces queremos nosotros empujar y traer al que no ve o al que no escucha, para que mire y escuche y para que vea, y no es así. Dios da a quien Él quiere dar, y todos tenemos diferentes ministerios y dones. Por eso los que tienen y van delante de los otros, ¿es para qué? Para que se levanten como atalayas, para que se levanten, como decía Pablo, y ay de mí si no lo hiciera, y ay de mí si no me levantase, porque lo que me ha dado el Señor me da más demanda, al que más se le da, más demanda tiene. Por eso levántate en el poder de Dios, fortalece tus manos, clama, no ceses de clamar, que nada tape tu boca, que nada cierre tu boca. Antes bien, hay voces que son escuchadas, los cielos se abren, el Señor escucha la voz, y de una vez dice: allá está mi hija, mi hijo está clamando, esa voz la escucho, ábrame en los cielos ahora. Envío respuestas allá a Colombia, a España, donde estén. Envío respuestas allá en Estados Unidos, envío respuestas allá a Puerto Rico, envío respuestas donde están aquellos que militan, aquellos que están allí, porque el Señor está escuchando. Entonces, si eres una voz de las que mueve los cielos, siéntete honrado, siéntete honrada, y no calles, no calles. A veces queremos que los otros sean los que hagan, y todavía no han sido llamados para eso, y Dios te ha puesto esa a ti. Ahora levántate, porque es el tiempo tuyo. Tú tienes que seguir, tú tienes que avanzar, tú no tienes que mirar a nadie, tú tienes que pararte donde Dios te ha puesto, tú tienes que levantarte con la autoridad de Dios, levantarte con la autoridad que te ha sido conferida desde los cielos, porque Dios te ha dado una autoridad, Dios te ha dado una autoridad, Dios te ha dado una autoridad, y te va a dar más autoridad espiritual. Hay autoridad de Dios sobre tu vida. Levanta tus manos, saca al enemigo de tu casa, sácalo en el nombre de Jesús. Levántate con el poder de Dios, como un hombre, como una mujer que le cree, como un hombre, como una mujer que avanza. Haz cerco y vallado de fuego alrededor de tu casa, clamando, orando, adorando, levantando tus manos, intercediendo, abriendo tu boca para que se desate de los cielos lo que Él tiene en este tiempo para entregarte. Porque hay abundancia de Dios. Hay abundancia. Siento un peso de gloria. Siento un peso de gloria. Siento un peso de gloria sobre tu vida, sobre tu casa. Veo casas encendidas en fuego,
casas encendidas en fuego. Voy a honrar a los que me honran, dice el Señor. Les voy a honrar, voy a dar más, dice el Señor. De cierto les he dado, pero daré más, dice el Señor. Les voy a suministrar, voy a ungir sus manos, sus bocas. Viene fuego, fuego de Dios sobre sus manos, sobre su boca, porque yo he visto que aún has pasado por encima de los desafíos. Yo he visto que aún has levantado altar en medio de la debilidad. Yo he visto, dice el Señor, y por eso me levanto por los míos. Por eso me levanto, dice Dios. Yo me levanto, dice el Señor. Ahora te voy a enseñar más. Adiestro tus manos para la batalla. Adiestro tus manos para la batalla. Te voy a enseñar más. Te voy a llevar a dimensiones de fe que no has conocido, dimensiones de fe como anduvo Josué, en dimensiones de fe que aún a su voz paré el cielo, paré el sol, dice el Señor, y la luna retrocedió en Gabaón, dice el Señor. Hombres de fe, mujeres de fe que creyeron, que taparon bocas de leones, hombres de fe, mujeres de fe que se levantaron. Ese es el pueblo que yo quiero, que no mire su decadencia, que no mire su carnalidad, que no mire lo imperfecto, no lo mire, sino que te tomes de mí, dice el Señor, porque yo soy el perfecto, dice Dios, y yo he peleado por ti, y he ganado por ti, y te he hecho un vencedor, pero ahora apropiate de lo mío, dice el Señor. Yo quiero y que me ames y que me sirvas y ser el todo de tu vida. Eso es lo que anhelo, dice el Señor, ser el todo de ti, que te refugies en mí, que te refugies en mí. Tú miras tu problema como grande, tú miras tu situación como grande. Yo te digo, eso no es grande, grande soy yo, dice el Señor. Eso no es grande, porque en un abrir y cerrar de ojos yo pudiera mudar corazones. En un abrir y cerrar de ojos yo puedo proveer. En un abrir y cerrar de ojos hago de situaciones que no son lo que son, pero yo te estoy procesando. Yo te estoy procesando en la paciencia. Yo te estoy procesando. Te estoy enseñando en la espera. Te estoy enseñando en la diligencia. Te estoy enseñando en la perseverancia. Te estoy formando en el secreto. Te estoy formando allí. Estoy quitando las asperezas. Estoy quitando esta duda antigua. Tanto tiempo dudando. Tanto tiempo allí ensombrecida, como si no tuvieses Dios, porque no me conocías, porque dudabas de mí, miras tu problema más grande, tu enfermedad más grande, pero yo te digo, estoy por encima de todo, yo soy el grande y el perfecto, dice el Señor, yo soy el grande y el perfecto, Rebaki, dice que tengo soto, y remaiqueando le maisa tiataya, sotore mandanaki asaya. Acude a mí, toma de mí, ribatoken de mi masaya. Bebe de mí las aguas de sanidad, ribacó. Y sotore mandanamaquia. Yo soy Jehová tu Dios que te ciñe de poder, Urre mandará masojataya. Quiero que te refugies en mí, Ribasotorobacaya, que ya no pongas más lo tuyo, que ya no pongas más tus deficiencias, sino que te humille, Ribacuase, Kinderema, Sotocore, Masaikia. Soy Dios todopoderoso, Ribacuasía, todo lo que he querido lo he hecho. Soy Dios vivo y verdadero que sostengo al débil, al frágil. Búscame en tu fragilidad, no te escondas en ella, búscame porque me dejo hallar, dice el Señor, rebasó torobaquía. Usted te quedará más soja, usted babababacaya, ribacía. Clámame por madurez. Quiero hacerte ver porque el maduro comprende, el maduro entiende, el maduro guarda, el maduro valora. El maduro no saca excusa arriba cuatene. Ese que atore más. Valora lo que se le da arriba con demasía. Cuida, shetereba cae arriba sotocoa. Quite que nenema sojataya.
El maduro cuida, valora, honra, y toro, se tenda namaquía. Usted es paciente, ribacuateremacaya. El fruto maduro es comestible, ribatokendene masaya. Mas un fruto verde no sirve para ser consumido. Rima sotoro bandaja sea. Usted bababababacaya. Por eso mantente ahí, mantente, porque yo te estoy madurando, te estoy llevando de la mano, te estoy llevando de la mano. Yo soy quien cuida de ti y voy a sacar y voy a hacer huir a los enemigos que contiene contigo. Muchos se levantaron contra ti, pero ha llegado el tiempo donde yo me levante a favor de aquellos que me aman, que me creen y que esperan en mí. Espera en mí, dice el Señor, porque mi mano está sobre tu vida para guardarte, fortalecerte y hacerte crecer, dice el Señor. Aleluya, damos gloria al Señor. Bendecimos la grandeza de Dios. Bendecimos la grandeza de Dios. Bendecimos, bendice allí al Señor. Bendice al Señor. Bendice, dale gloria, porque Él es grande, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él es sublime, porque Él está haciendo una obra muy grande en tu vida, en tu casa, en los tuyos. Date un hogar sólido, una vida espiritual sólida. No eres de los que ven de lo de Dios, no, sino que te mantienes en lo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Damos gloria al Señor por este tiempo. Bendecimos la grandeza del Señor, la suministración de su espíritu, su poder, su suministración, su gloria, la impartición de fe, porque hay fe que Dios está impartiendo. Él está impartiendo fe, está levantando hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que guardan el pacto.